mailan gaudenok nortzuk garen aurkezten hasiko naiz. Nere eskerretara, Marian Gabilondo, Baint 4.0 programaren koordinatzailea. Eskerretarago Jatzu Untxaurbe, Batz enpresa kolaboratzaileko berrikuntza zuzendaria, eta nere eskubitara Unai Martinez dago, Eskutik enpresako startupeko zuzendaria, eta Baint 4.0 programaren bigarren edizioan parte hartzeko aukeratuak izan direnak. Eta ni Aitor Urtzelai, Eusko Jaurlaritzako ekintzailetza, berrikuntza eta informazio gizarteko zuzendaria. Eta noski gaur prentsaurreko hau deitu dugu Baint 4.0 programaren bigarren edizioaren ebaluazio eta aukeraketa prozesuaren emaitza ezagutzera emateko. Hemos convocado esta rueda de prensa para dar a conocer los resultados del proceso de evaluación y selección de la segunda edición del programa Baint 4.0. Por recordar y por refrescar un poquito qué es el Baint 4.0, comentar que se trata de un programa de aceleración de startups que tiene 6 meses de duración y que tiene 3 características fundamentales y 2 objetivos principales. En cuanto a las características, se trata de una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno vasco junto con 27 grandes empresas de Euskadi. El año pasado, en la primera edición, comenzamos con 15 empresas colaboradoras. Este año ya tenemos 27 empresas colaborando con el Baint 4.0 y que también en su naturaleza público-privada colabora con las 3 diputaciones forales y con los diferentes BICs, con las incubadoras de los 3 territorios de Euskadi. En segundo lugar, como segunda característica, se trata de una iniciativa vertical, una iniciativa especializada en el ámbito de la industria y la tecnología, en el ámbito de la industria 4.0. Y en tercer lugar, como tercera característica, hablamos de un programa internacional donde una vez al año lanzamos una call internacional para llamar a startups tecnológicas de todo el mundo a que vengan a Euskadi a desarrollar sus negocios y a trabajar con grandes empresas de Euskadi en colaboración. Y en cuanto a los 2 objetivos principales del Baint 4.0, en primer lugar, desde el punto de vista de las grandes empresas colaboradoras, el mensaje que les lanzamos es que a través del Baint 4.0 van a poder acceder a la tecnología de las startups, van a poder acceder a las soluciones innovadoras de las startups y van a poder acceder al talento de las startups para de esta forma ser más innovadoras y más competitivas como grandes empresas industriales de Euskadi. Y como segundo objetivo, desde el punto de vista de las startups, el mensaje que les lanzamos es que a través del Baint 4.0 van a poder tener una oportunidad de mercado, una oportunidad con un primer gran cliente que les va a ofrecer la posibilidad de demostrar la valía que tienen como startup y la capacidad que tienen para poder aportar valor a potenciales clientes tan potentes como las empresas colaboradoras que tenemos en el Baint 4.0. Con todo esto, el pasado 5 de julio lanzamos la segunda call internacional que estuvo abierta hasta el 15 de septiembre, desde el 5 de julio hasta el 15 de septiembre. Y en este periodo se recibieron 385 candidaturas de startups de 57 países diferentes. Es destacable que este número de candidaturas ha supuesto un incremento de un 50% con respecto a la primera edición, ya que entonces, lo recuerdo, se recibieron 257 candidaturas de 41 países diferentes. A partir de estas 385 startups que presentaron su candidatura para participar en esta segunda edición del Baint 4.0, el equipo técnico hizo una primera preselección. Una primera preselección donde quedaron las 82 startups con mayor potencial. Y estas 82 startups, en una semana intensa, encerrados 5 días a jornada completa
con las 27 empresas colaboradoras del BAIN 4.0, hicieron una primera presentación de su startup ante cada una de las 27 empresas colaboradoras del programa. Y después de estas 82 presentaciones de las startups preseleccionadas a las 27 grandes empresas colaboradoras, las grandes empresas, nos dijeron cuáles eran las startups que merecían la pena pasar a la fase final. ¿Cómo se hizo esto? Pues cada una de las 27 empresas colaboradoras, después de haber conocido a las 82 startups, nos dijo cuál era su top 3 de startups más interesantes. Y la suma de todos los top 3 de cada una de las 27 grandes empresas conformó la lista de las 50 startups finalistas del BAIN 4.0 en esta segunda edición. Y estas 50 startups finalistas tuvieron ocasión de encontrarse y conocerse en profundidad con las 27 empresas colaboradoras en el marco de la jornada Basque Industry 4.0 que se celebró en el Cursal el pasado 22 de noviembre. Allí se conocieron, se mezclaron y profundizaron las 50 finalistas con las 27 empresas colaboradoras. Y finalmente, para terminar con este proceso de evaluación y de selección, desde el 22 de noviembre, donde se encontraron en el marco de la jornada, hasta prácticamente el viernes pasado, hasta la semana pasada, las 27 grandes empresas han estado realizando la selección final de las startups con las cuales quieren desarrollar un proyecto a futuro. Dicho de otra forma, durante las últimas 2-3 semanas, las grandes empresas y las startups han estado negociando la posibilidad de emprender y de desarrollar un proyecto en colaboración. Y el resultado ha sido que las grandes empresas han seleccionado a 27 startups. 27 startups que son las que tenéis en pantalla y de las cuales 16 son de Euskadi, 7 son del resto del Estado y concretamente estas 7 del resto del Estado son 2 de Madrid, 1 de Barcelona, 1 de Pamplona, 1 de Santander, 1 de A Coruña y 1 de Valencia. Y las 4 restantes son extranjeras, concretamente de Portugal, de Noruega, de Alemania y de Canadá. En total conforman 27 startups seleccionadas, de las cuales 16 son de Euskadi y 11 son de fuera de Euskadi. Y si lo comparamos con la primera edición, el incremento de startups seleccionadas también ha sido sustancial, ya que en aquella primera edición, el año pasado, el número de startups que fueron seleccionadas por las grandes empresas fue de 11. Este año estamos hablando de 27. Estas 27 startups que hemos visto y que han sido seleccionadas lo han sido por 24 grandes empresas, que son también las que tenéis en pantalla. Es decir, de las 27 grandes empresas colaboradoras del BAIN 4.0, 24 de ellas han seleccionado una o varias startups con las cuales colaborar en el futuro. O dicho de otra forma, han sido 3 las grandes empresas colaboradoras que en esta edición no han encontrado una startup con la cual empezar a colaborar o trabajar en estos momentos. Y en este caso, en el caso de las grandes empresas contratadoras, el incremento también ha sido sustancial con respecto a la primera edición, ya que el año pasado las empresas contratadoras fueron 11 y en esta segunda edición lo han sido 24. Y el número de proyectos en colaboración acordados entre las grandes empresas y las startups, es decir, el número de contratos firmados entre las partes va a ser de 40, lo cual también supone un incremento muy importante con respecto a la primera edición, donde se formalizaron 16 contratos para desarrollar proyectos conjuntos. Es decir, como resumen, podemos decir que el año pasado, en la primera edición, fueron 11 grandes empresas contratando a 11 startups para desarrollar 16 proyectos en colaboración y en esta segunda edición están siendo 24 grandes empresas contratando a 27 startups
para desarrollar 40 proyectos en colaboración. Y también se puede observar en la pantalla que los ámbitos tecnológicos predominantes en los proyectos que se van a desarrollar son los ámbitos de Internet de las cosas, el ámbito de la ciberseguridad, el ámbito de la realidad virtual y la realidad aumentada, la visión artificial, el Big Data y la manufactura aditiva, entre otros. Eta hemen dauzkazue pantailan aurtengo bigarren edizioan sortu diren bikote berriak, nolabait esateagatik. Guztira kolaborazioan egingo diren 40 proiektu berri izango ditugu, edo beste erabatera esanda, enpresa handi eta startup txikien artean sinatuko diren 40 kontratu berri izango ditugu. Aipatzekoa da, guzti hauen artean, startup batzuk, adibidez Zin, TEDCAS edo Wear Health bezalako startupek 3 edo 4 enpresa ezberdinekin garatuko dituztela proiektuak. Eta baita ere, beste alde batetik, aipatzekoa da, adibidez Mercedes bezalako enpresa batek 6 startup ezberdin kontratatuko dituela bere Gasteizko lantegia hobetzeko eta lehiakorragoa egiteko. Estas 27 startups seleccionadas van a formar parte de la segunda edición del programa de aceleración BIND 4.0, que se desarrollará, como he dicho antes, durante 6 meses, concretamente desde enero a junio de 2018. Seguidamente voy a pasar la palabra a Marian Gabilondo para que nos comente precisamente en qué consiste el programa de aceleración y cuáles serán los servicios que vamos a ofrecer a las startups participantes durante este periodo de 6 meses del programa de aceleración que se dará desde enero a junio de 2018. Marian, nahi duzunean. Eskerrik asko, Aitor. Tal como comentaba Aitor, os voy a comentar un poco algunos de los servicios que ofrece el programa BIND, bien a las startups vascas, estatales e internacionales. Como uno de los servicios estaría el acceso gratuito a espacios de trabajo en las instalaciones de los BICs, en las incubadoras de los 3 territorios, de Guipúzcoa, Vizcaya o Álava, sobre todo para aquellas, por ejemplo, las extranjeras o estatales que no tienen disponibilidad aquí de un lugar de trabajo. A su vez, a través de los colaboradores tecnológicos como son Google, Microsoft y Amazon Web Service, les ofrecemos servicios tecnológicos bonificados. Luego, por otro lado, en lo que es la parte de formación, les ofrecemos un programa de formación que les ayude, que les facilite el desarrollo de capacidades y habilidades en el ámbito de competir en el mercado, en este caso, sobre todo en el mercado industrial. Luego, en el ámbito de mentoring, bueno, mentoring consideramos que es uno de los servicios de mayor valor añadido dentro del BIND, donde contamos con mentores, con profesionales expertos a nivel internacional, donde lo que hacemos es, a cada startup se le asigna un mentor que le acompaña en todo el proceso de aceleración del programa que dura los 6 meses. Y a su vez tiene lo que denominamos mentores transversales, que son aquellos que les apoyan puntualmente en necesidades concretas que puedan tener en su negocio, como puede ser ámbitos jurídicos, ámbitos financieros, etcétera. Networking o sesiones de networking, lo que hacemos es intentar les ponemos en contacto con empresas y con agentes del ecosistema de Euskadi. Es decir, sobre todo empresas, muchas que pueden ser potenciales clientes para ellas, ¿no? Con el objetivo, todo esto, de impulsar la inversión de las startups en el ecosistema de Euskadi. Luego, quinto, acceso a ayudas económicas, todo el programa de ayudas que pueden proveer todas las instituciones de Euskadi. En cuanto a apoyo a alojamiento de startups internacionales, les apoyamos en todas las gestiones. Pues, por ejemplo, aquellas startups que vengan fuera de Europa y que tengan que necesitar visados, etcétera, les apoyamos y les facilitamos todas esas gestiones, además de apoyarles con una ayuda económica para la estancia aquí en Euskadi. Luego, toda la visibilidad que da el programa durante los 6 meses.
Y finalmente estaría lo que es el Club Alumni, que lo lanzamos este año, que lo que queremos, el objetivo un poco del Alumni es seguir en contacto con todas aquellas startups de ediciones anteriores, ¿no? Y con ello pues lo que les ofrecemos es acceso, por ejemplo, a eventos exclusivos para ellos. Les ofrecemos, igual que hemos comentado antes, a través de los colaboradores tecnológicos, el acceso a servicios tecnológicos bonificados. Y, bueno, al final el objetivo es que sigan en contacto con el ecosistema de Euskadi. Y esto sería lo que sería un poco la parte de servicios. Eskerrik asko, Marian. Simplemente insistir, para terminar esta primera parte de la intervención, que además de todo lo que ha comentado Marian Gabilondo, que son diferentes servicios para que las startups puedan desarrollar en las mejores condiciones su idea de negocio y puedan aportar valor a las empresas para las cuales están trabajando en el marco de este programa, además de todo esto, que puede en mayor o menor medida ser ofrecido por otras aceleradoras de startups, hablando de formación, de mentorización, etcétera, el principal elemento diferenciador que ofrece Bind 4.0 a las startups y también a las empresas es que, en primer lugar, les ofrece una primera gran oportunidad de mercado. Y esto sí es diferencial con respecto a otras aceleradoras de startups. Les ofrece una primera facturación con un primer gran cliente, como son las empresas colaboradoras, las 27 empresas colaboradoras que tenemos en el Bind 4.0. Les ofrece una primera oportunidad para demostrar la valía de la startup ante el mercado, ante clientes que son superclientes para ellas. Y les ofrece la oportunidad de tener una referencia de cliente muy importante que les ofrezca mayor credibilidad en futuras acciones comerciales. Para una startup como Scutic no es lo mismo hacer acción comercial tocando diferentes puertas de clientes potenciales diciendo «Hola, soy Unai Martínez de Scutic y vengo a ofrecerte esto», o decir lo mismo diciendo que ya he venido de trabajar o de tener como cliente a empresas como Bats u otras que pueda haber, a las que pueda haber accedido a través del programa Bind 4.0. Y esto que estamos comentando realmente es un tesoro para las startups que están empezando y están queriendo tener esa primera oportunidad de mercado para poder demostrar su valía, su tecnología y su talento. Y es una oportunidad inmejorable para las startups. Y además hay que decir que las grandes empresas no lo hacen por amor al arte, no lo hacen por hacer un favor a las startups, sino que lo hacen porque perciben en estas startups que han sido seleccionadas un valor tecnológico, un valor innovador que les ayuda a ser más competitivas como empresas. Con todo esto y como siguientes pasos, una vez habiendo concluido el proceso de evaluación y de selección de las startups, comentar que a vuelta de Navidades, el 12 de enero, celebraremos una jornada de acogida, de presentación y de arranque de lo que es el programa de aceleración, que se alargará durante los siguientes 6 meses, hasta junio, prácticamente julio del 2018, y durante estos 6 meses lo que vamos a tener es el desarrollo de los proyectos en colaboración entre las grandes empresas y las startups que han sido seleccionadas y también todos los servicios asociados que ha comentado Marian Gabilondo, de formación, de networking, de mentorización, etcétera, etcétera. Y con esto llegaremos a julio de 2018, donde concretamente el 6 de julio celebraremos el Demo Day, que es la jornada en donde los binomios de grandes empresas y startups dan a conocer delante de potenciales clientes, delante de inversores, el resultado de los proyectos en colaboración que han desarrollado, o por lo menos el grado de avance de los proyectos en colaboración que están desarrollando. Y ya por esas fechas, ya en julio de 2018, estaremos pensando en lanzar la tercera edición, la tercera call del Bind 4.0. Seguidamente voy a pasar la palabra a Hatsu Intxaurbe, el director de innovación de BATS, y también a Unai Martínez, el CEO de la startup Scutic, para que nos puedan contar, pues bueno, un poco lo que queráis, pero la experiencia que habéis vivido durante el proceso de evaluación
y de selección de esta segunda edición del Bain 4.0 y también pues, qué expectativas tenéis de cara al programa de aceleración. Empiezas tú, por ejemplo, Hatsu. De acuerdo, eskerrik asko, Aitor. Bueno, pues sin preparar nada, así, bueno, tengo unas preguntas guión, ¿no? De qué aporta Bain. Al final, bueno, nosotros dentro de la innovación, entendiendo que es la clave de sostenibilidad para una empresa como la nuestra, que es mundo industrial, basado en producto propio, con infinidad de patentes y demás, nos hemos dado cuenta, gracias al programa Bain, que estamos ante la tercera manera de hacer innovación, yo creo que un nuevo progresivo, ¿no? Empezamos hace muchos años haciendo todo en casa, luego fue Open Innovation, un poco esta moda que la verdad que nos da mucha flexibilidad con los centros tecnológicos, en red, a nivel global, proyectos, pero en este nivel de Bain hemos identificado la gran oportunidad que da la compra técnica de tal forma de que podemos integrar ya no solo proyectos, ya no solo personas con talento haciendo proyectos, sino soluciones llave en mano a medida, de una manera de que nuestros propios equipos internos de la empresa se relacionan con equipos capaces ya de ser autónomos, de tener una empresa, de estar en el mercado, de ser competitivas, que a su vez pueden compartir reto con nosotros. Eso, la verdad, que ha sido un descubrimiento y ha sido gracias a la formación que hemos tenido también en Bain como empresas tractoras, pues de qué significa una startup, cómo se trabaja con ellos, cómo se relacionan con ellos. A partir de ahí, ¿qué estamos buscando, no? Pues estamos buscando la revolución industrial, Industria 4.0, son nombres muy grandes. La realidad es que las empresas que estamos a nivel global compitiendo en mercados globales, sabemos que hay que ir siguiendo las olas y cogiendo todas las que se puedan. Entonces, esto parece que es una moda, para nosotros es una realidad. Tenemos 15 plantas productivas en el mundo, sabemos que vendemos piezas, sabemos que no vendemos la ingeniería para nada, sino que vendemos producto fabricado de tal forma que la fabricación avanzada nos da la competitividad que buscan los clientes. La fabricación avanzada pasa hoy en día por mezclar ingeniería mecánica con electrónica, con información, con todo el mundo es Bain. De tal forma que hemos encontrado un escaparate, vamos a decir, sin quitarle valor a la palabra escaparate, una especie de portafolio de soluciones de tecnologías emergentes, las cuales desde casa hubiera sido imposible ordenar, seguir, hacer vigilancia tecnológica y demás, bajo una organización que ha funcionado genial, semanas intensas de búsquedas. Claro, nosotros es una semana, alguien habrá estado meses, para conseguir tener en una semana 7 u 8 tecnologías clave que te puedan abrir al futuro unas posibilidades de competitividad basadas en tecnología. Pues a mí que yo me sigo pellizcando, o sea, y no quiero hacer muchas aquí. Y en concreto con Scutic, a ver, nosotros he comentado 15 plantas, 5 son en Euskadi, 7 están en el mundo, algunas son otras 3 que están compartidas. Claro, nuestro equipo de IT lleva muchos años dando vueltas por el mundo y demás, y tenemos muchos datos en cada una de las plantas. La verdad que han sido un mundo, cada una de las plantas se convierte en un pequeño universo, de tal que tiene un montón de máquinas, tecnologías, datos, la logística, la información, los pedidos, la autofacturación. Pero claro, cada una va aprendiendo por separado y va buscándose un poco las soluciones por separado. Hemos tenido experiencias fallidas hace 15, 18 años de internacionalización que te enseñan lo importante que es cada planta que sea por su lado autónoma. Pero con estas nuevas tecnologías lo que se nos abre es la oportunidad de aprender en red de entre ellas. Entonces, como estrategia tenemos un modelo de Batch Manufacturing Systems que sería tener un modelo industrial fabril a nivel global de tal forma que podamos, de esos datos que sacamos en cada una de las fábricas, hacer inteligencia, o sea, tener soluciones técnicas que nos apoyen, además de la propia customización por cultura, por región. Estamos hablando de China, Brasil, México, Chequia, Alemania, Estados Unidos. Estamos hablando de sitios muy distintos, pero que comparten
retos tecnológicos con pues, soldaduras, inyección, prensas, montajes, adhesivados, control, metrología. Entonces, es dos mundos como el mundo global con partes comunes. Pues entendemos que con Unai & Company hace un equipo mixto con nuestra propia gente, que son área IT, de tal forma que en estos 6 meses nos empezamos a conocer, hemos puesto un reto muy concreto, un reto de logística, trazabilidad en la planta de Igorre, pero no con ese reto concreto quedarnos ahí, sino buscar la manera de optimizar ese aspecto que es común a todas las regiones para poderla hacerla global. Y encantados, tenemos otro proyecto también en Ciber que nos va a dar también, entendemos, una seguridad y una garantía de que vamos a estar tranquilos. Y no sé si le da la palabra a Unai o a Aitor. Eskerrik asko. Badago. Bueno, nik eta behin mila esker hemen parte hartzeko gonbitea egiteagatik. Nosotros también estamos encantados de trabajar con BATS. Bueno, primero voy a explicar un poquito quiénes somos y dónde venimos, porque si no, aquí no hay quien entienda nada, ¿de acuerdo? A ver, somos una pequeña empresa compuesta por un equipo de 5 personas. Estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Miramón y lo que hacemos es Machine Learning. Machine Learning no es más que una rama más de la inteligencia artificial que se dedica un poquito a la analítica de datos, sobre todo a la predictiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, llevamos ya años desarrollando este tipo de tecnología y hace un par de años nos dimos cuenta de que el recorrido natural de esta tecnología era un poquito la universalización, ¿no? Un poquito, de algún modo, dejar en manos de la sociedad una tecnología en términos un poquito más baratos, etcétera, ¿no? Hacerlo más accesible, de algún modo. Y para eso era necesario un poquito automatizar el proceso desde la ingesta del dato hasta que se hace la predicción. Bueno, nos pusimos manos a la obra hace un par de años y bueno, pues de manera completamente natural nos dimos cuenta de que ya el producto estaba suficientemente desarrollado como para dar el salto y presentarnos en este caso a la segunda edición del Bain 4.0. Porque pensábamos más que nada que está suficientemente desarrollado y porque además creíamos, y estamos convencidos de ello, que es un producto que encaja muy bien en la transformación industrial de la que tanto se habla actualmente. Es un producto cuya virtud es la de dotar de inteligencia de algún modo a las empresas, ¿no? Hacerle ver esos pequeños matices que quizás en un mundo de datos muchas veces se nos escapan, ¿no? Al final se trata de dar un valor añadido que actualmente pues, es muy importante, ¿no? Estamos hablando de predicción de fallas de maquinaria, estamos hablando de encontrar patrones de consumo energético, estamos hablando efectivamente de optimizar procesos productivos orientados a la trazabilidad, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso, pues bueno, nuestro producto de algún modo está preparado para ello. Después de esta pequeña introducción, bueno, pues Bain 4.0 nos ha aportado muchas cosas, ¿no? Bueno, ha sido una gran experiencia. En el caso concreto nuestro, pues ha servido un poquito para focalizar el objetivo, ¿no? a corto plazo, ¿no? Teníamos claro de que nuestro producto valía la pena socializarlo, darlo a conocer y bueno, esta plataforma ha sido la adecuada, ¿no? Nos ha servido un poquito para medir el grado de acogida del producto. En gran medida, pues bueno, al final el mundo de las startups muchas veces es un mundo muy cerrado, ¿no? Estamos ahí rodeados de ordenadores en nuestra red interna y quizás este concurso, por así decirlo, nos ha servido de termómetro, ¿no? De algún modo, para saber hasta qué punto aquello que creemos que es muy bueno, realmente el grado de acogida es el grado de acogida que creemos que merece, ¿no? Efectivamente nos ha servido para identificar las debilidades de nuestro producto y poder mejorarlas. Nos ha servido para conocer de primera mano cuáles son las necesidades reales del tejido industrial, sobre todo el guipuzcoano, el vizcaíno alavés. Y por último, y no por ello menos importante, quizás es más importante para nosotros, es el tener el acceso, ¿no? al tejido industrial. O sea, el acceso a un cliente importante, el poder escribir nuestro currículum como empresa de que efectivamente estamos trabajando mano a mano con BATS y eso, pues, quieras que no, pues le da cierta credibilidad a nuestro producto. Y no solo eso, encima nos ha posibilitado tejer nuestra propia red, ¿no? Una red que estamos seguros que a corto y medio plazo va a dar sus frutos y va a abrir otras colaboraciones con otras empresas también
importantes. El hecho de haber sido seleccionados, pues para nosotros es también un portal, ¿no? Es un escaparate muy importante, nos da a conocer, nos da la capacidad, la posibilidad de implementar nuestro producto en un entorno real, de demostrar que realmente nuestro producto es bueno, y eso para nosotros es importantísimo, porque nosotros somos una empresa de producto, somos una empresa tecnológica, efectivamente, pero trabajamos por y para nuestro producto. Y estamos convencidos de que efectivamente es un producto bueno, pero eso lo tenemos que demostrar, ¿no? Y en este caso, pues con BATS vamos a tener la posibilidad. Efectivamente mejora nuestra carta de presentación. Tenemos ahora ya el primo de Zumosol al lado. Y bueno, pues eso para nosotros es importante, ¿no? No es lo mismo, efectivamente, entrar a empresas a puerta fría y casi que te cierran la puerta, pues efectivamente porque no tienes un currículum, o ir ya con un currículum como este a tus espaldas, ¿no? Y finalmente, pues bueno, nosotros estamos encantados con BATS, primero porque nos ha resultado muy sencillo comunicarnos con ellos, ha sido como muy familiar, nos han tratado de tú a tú y efectivamente para nosotros pues no, ha sido fácil, ¿no? Ha sido fácil en ese sentido, ¿no? A nivel humano, que yo creo que es muy importante. Y luego a nivel más tecnológico, pues bueno, un poquito lo que pretendemos poner en marcha es a partir de, vamos a decir, de la inteligencia que puede dotar nuestro producto a BATS, a corto plazo sería un poquito procurar optimizar uno de sus procesos productivos, más orientado a la trazabilidad, procurar incluso reducir el lead time del proceso productivo y todo eso hacerlo en medianamente corto plazo para un poquito ver realmente que este producto funciona, ¿no? Pero nuestro objetivo como startup efectivamente es caminar juntos, ¿no? Creemos que este es un producto, es un proyecto a largo plazo. Dotar de inteligencia a una empresa tan grande como BATS pues no es sencillo. Efectivamente vamos a tener que ir prototipando diferentes realidades y luego un poquito englobar todo ello en un proyecto común, ¿no? Lo que pretendemos es un poquito ofrecer a BATS la capacidad de comprender mejor las pequeños matices que tiene su propia empresa, ¿no? Comprender mejor esa globalidad y procurar que, por ejemplo, errores que se cometan en una planta pues no se vuelvan a cometer en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, al final se trata de añadir valor y de generar una ventaja competitiva, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte nada más, encantados de haber participado en este concurso. Nos parece que detrás hay un equipo excepcional, ha hecho un excelente trabajo, nosotros estamos muy contentos efectivamente con el resultado, pero aún así, aunque no hubiéramos llegado hasta aquí, para nosotros ha sido un aprendizaje, nos ha servido un montón y desde luego por parte de Scuti que no nos queda más que dar las gracias. Eskerrik asko bai Jatzu, baita Unai ere. Eta, bueno, azken mezu bezala, gure partetik esan dezakeguna da, Eusko Jaurlaritza bezala oso pozik gaudela bigarren edizio honetan jaso dugun erantzunarekin, eta batez ere oso pozik gaude, bai enpresa handiak eta baita ere startup txikiak beraiek oso pozik ikusten ditugulako. Beraiek pozik balin badaude, guretako hori postasun bada eta satisfazio bada programa bezala, bai. Enpresa handiak orokorrean ikusten ditugulako bilatzen ari zirena, aurkitzen ari direlako, eta startupen eskutik beraien enpresak hobetu ahal izango dituztelako, eta startupak merkatu aukera oso importante bat izango dutelako, beraien balioa erakutsi ahal izateko, eta etorkizunean, Unaik esate zuen bezala, ekintza komertzial ezberdinetan sinesgarritasun handiago bat izan ahal izateko. Eta, gure partetik, hauxe izango litzateke guztia, eta hemendik aurrera, zuen esanetara gelditzen gara, edozein zalantza argitzeko, edozein galderari erantzun ahal izateko. Eskerrik asko. Ni kasual izango nahiko dituzke, Jatzu eta Unai izenean, haien esperientziak euskaraz posible izango baritz. Bai, a ver, bueno, dana, ala laburluko got. Labur. Mira, azkenan ez emoteko. Iria general harrapatu da, baina egin bat zuen hotxa kasual izateko eta... Bai, perfecto, nola ez,
Azkenean baineko proiekturan gure izan da berrikuntza eredu moduen hirugarren belaunaldiko berrikuntza bat. Azkenean gu beti barnetatute, gero Open Innovation delakoa, gaur egun konpra tekniko bat, eroske tekniko bat egitea, moten dozku oro apurbet abantaia, ez da. Gara, guztion artean kapasak, emoteko teknologiari bultzakada bat, startupen heldutasune nahikoa da, direktamente ipinteko merkatutik dagona zure enpresa barru. Gero egon garena da izan da, eskapate teknologiko bat moduen, danak euku dugu gure esku, teknologi ugari eta larretan nahikoa esaten dugunez, orduen, gure txat eukitea Industria.0ko eskapate teknologiko bateratu bet, osko errezuten dauzku, emotea priorizazia. Ezaguk lau proiektu aukedutu genduzan eta bi egingo duz aurten. Konkretuki, eskutik gagozena da, gu badeko 15 planta mundu mailan, eta nahi gendukena da ikasi haien artean dagoen laiarrokotasun bateri begire, dagozen eguneroko prozesetatik ikasi, ez da. Direz ja mazortzi ia 20 urte mundutik gagozela, badakigu mundu bakoitzean emon behar direzela bere kasu konkretoa globalizazioaren lotute, kustomizazio bat, kulturala, persona, teknologiek, baina naztuten mekanika, fizika, elektronika, datuek eta dana, hor dau altxor bat topa dezakula argi daukagu. Altxor hori izango txateke plantan artean ukitea batch manufacturing system eredu komun bet eta izatea haien artean makinatik makinara esperientziak eta transmisitea. Orduen asmoa da ekipo bat sortutea unain taldeagaz eta gure barne teknikoekin, kulturalki oso hurbil sentitzen garenez erronkak azaldu eta konkretuki logistika arloan lin orientaute dagoen trazalidadea nahi duguna da, hortik dau lehiokartasun epe laboratu lortuteko kapazidadea. Eskerrik asko. Bale, ingo izute laburpen bat ere bai, segatuko naiz. Gu enpresa txiki bagera, Miramonen ubikatua gaude, machine learning egiten dugu. Machine learning da inteligentzia artifizialaren adar bat, eta bere helburua gehien bada datuen azterketa bat egitea. Baditu hor bide desberdina, baina askotan aurreikuspenari begirako datu azterketa izaten da. Duela bi urte konturatu ginen teknologia, beste teknologia batzuekin gertatzen den bezala. Hasieran teknologia garestia da, gutxi batzuen esku dago, eta gero merkea gotzen dijoa, prozesua automatizatzen dijoan nenean. Kasu honetan gauza bera, ez? Duela bi urte azterketa hori egin genuen, eta hasi ginen nolabait ere datua xurgatzen den momentutik, predikzioa egiten den bitarteko bide hortan, prozesua nolabait ere automatizatzea. Nukleo motor bat izatea, prozesu guztia automatizatuko duena. Lanean jarri ginen, garatu genuen, eta modu natural batean gure barrutik sortu zen, bain 4.0 bigarren edizio honetan parte hartzeko aukera. Parte hartu genuen, eta onaino iritsi gara, ez? Oso pozik gaude. Azkenan gure produktuak enkaje oso handia du, ez? Industria mailan, ze pentsatu dago azkenean, makinaria industrial baten faia edo akatsa noiz emango den aurreikusteko aukera ematen digu, efectivamente, ekoizpen prozesu bat optimizatzeko aukera ematen digu, konsumo energetikoa, gastu importantea izaten da holako enpresetan, ez? Nolabait ere orekatzeko aukera ematen digu patroiak bilatuz, aukera handiak ematen ditu eta uste dugu industria mailan oso enkaje ona duela, ez? Bain 4.0 bigarren edizio honek gauza asko eskaini dizkigu, ez? Alde batetik bisibilitatea, hori guretzako importantea da, ez? Azkenan gure lokalean gaude, gure gauzetan pentsatzen, baina holako produktu bat gizarteratzea askotan zaila izaten da gu bezalako enpresentzat, ez? Hortaz, bidea gurekin elkarrekin egingo duen enpresa bat bezalako enpresa importante bat, gurekin bidea egiteko prest egotea, guri ematen dugu nolabait ere kurrikulum handia, ez? Baina baita ere, eta oso importantea da, aukera eman digu merkatua hobeto ezagutzeko parada, ez?
gu geneukan intuizio bat, suposizio bat, egia da beste enpresa batzuekin lan egin degula, orain arte, ez da gure lehenengo bezeroa. Baina, bueno, holako bezero handien ganako, aksesibilidade hori handik ez geneukan, ez, nolabait ere. Eta bai aukera eman digu ikusteko benetan gure produktuak izan zitzakeen ahultasun, hobetzeko gauzak, ez? Eta hori, esperientzia hori oso baliogarria izan da, beste prisma bat eman digu, ez? Beste ikuspegi bat, eta azkenan gure produktua hobetzeko aukera ederra da, ez? Baita ere aukera eman digu, nolait ere, merkatua lehen eskutik ezagutzeko aukera, hori oso importantea da. Enpresa handiek gu ezagutzeko aukera, ziur gaude programa honetatik, epe erdira beste egitasmo batzuk sor daitezkela, eta gaina hori, bizio objektiboa da, ez? Objektiboa da. Aukera ematen digu gure produktua ingurune real batean aplikatzea, eta hori oso importantea guretzako, ze azkenean horrek emango digu gure produktuari kredibilitatea. Erakusteak beste enpresei batez ere, benetan guk esaten genuen hori, abiela. Hori da azkenean gure produktua egiten duen enpresa da gara, gure ADN-ean dago, ez? Eta hori demostratu nahi dugu. Eta, gero azkenik komentatzen duen zein proiektu edo zein egitasmo aurrera emango dugun batzekin, pixkat jatzuk esplikatu du, baina, da gehien bat, prozesu produktibo konkretu batean, trazabilidadearen optimizazioari bideratutako egitasmo txiki bat. Inkluso pentsa genezake prozesu produktibo horretan lead timea txikia hotzeko aukerak egon daitezkela. Azkenean hor helburu bat dago, eta da enpresarentzako, batzentzako kasuntan errentabilitatea handitzea. Baina guretzako are importanteagoa da proiektu txikio baino aurrera begirako proiektzio hori, ez? Elkarlana bilatzea beraiekin, ez? Berai ikusi ezatela benetan gure produktuak beraientzako onura bat ekar dezakela, produktu honekin egin dezakelugula nolabait ere enpresa ezberdinen arteko inteligentzia hori globalizatu eta batak bestearengandik ikastea, ez? Eta efektibamente helburu hori helburu potoloa da, eta horrek eskatzen du ekipo ezberdinen arteko lan komuna egitea, eta gure kasuan prest gaude, eta desde luego batzen aldetik guk ere bai hori xurratzen dugu, ez? Hori ikusten dugu, ez? Lan egiteko hori. Eta bidea egingo dugu. Mila esker. El año pasado se firmaron 16 proyectos. No sé si tienes un dato de los que siguen vivos. Esos 16, si sigue todavía funcionando o si alguno se ha caído por el camino, ¿cómo está el tema? A ver, caer no se ha caído ninguno. Hay unos que han finalizado y otros que continúan. O algunos que han empezado con un proyecto, vamos a decir, piloto, y luego, al tener buenos resultados, han vuelto a contratarles. Yo diría hasta que en el Demo Day de la primera edición, que es el día donde se presentan todos los proyectos que se han desarrollado, de ahí yo creo que de esos resultados fue el que luego, ahora en esta segunda edición, tengamos más empresas, porque vieron los resultados de los proyectos de la primera edición. Yo diría que ha sido un aprendizaje incluso para nosotros. La forma que planteamos la primera edición era, vamos a juntar grandes empresas con startups para que desarrollen un proyecto en colaboración durante 6 meses. La experiencia nos ha enseñado que en la mayoría de los casos 6 meses es poco, y las grandes empresas junto con las startups han utilizado esos 6 meses para arrancar un proyecto que muchas veces es un piloto. Y en la mayoría de los casos luego ese proyecto piloto ha ganado en ambición y se están desarrollando proyectos más ambiciosos y más gordos en colaboración entre las dos partes. Incluso también hemos visto que de la foto que mostramos hace un año de los 16 proyectos en colaboración entre grandes y pequeñas,
en la medida en que se han ido desarrollando esos proyectos y las experiencias en general, en la mayoría de los casos, han sido muy positivas, se han ido dando nuevos cruces, si se me permite la expresión, ¿no? Porque grandes empresas que han visto que mi compañera gran empresa ha trabajado con esa startup y ha tenido una gran experiencia, pues yo también quiero trabajar con esa startup. O al revés, ¿no? Startups que han tenido buenas experiencias con grandes empresas han aprovechado esa ola para ofrecer su producto o servicio a otras grandes empresas y han ido surgiendo, pues, fruto de estos nuevos cruces, nuevos proyectos en colaboración entre grandes empresas y startups, que esas no las hemos enseñado en la foto inicial, pero luego se han ido surgiendo en el camino. Besterik, listo, eskerrik asko guztiori.